Buenos días, hermanos. Estamos una vez más en el canal Senda Antigua para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, gracias porque tú nos has dejado levantarnos el día de hoy, porque estamos una vez más estudiando tu palabra. Ayúdanos a hacerlo conforme dice la Biblia. Gracias por todo lo que tú nos das cada día, por el aliento, por las fuerzas, por la sabiduría, por el clima. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Voy a leer y después explico. Dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Este es un mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús y de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Ahora voy a explicar lo que acabamos de leer. Jehová nos dio el privilegio de ser llamados hijos suyos. Las personas que no lo han aceptado no saben el sacrificio que Dios
hizo a él entregar a su Hijo único. El dolor que tuvo haber tenido Jesús al sacrificarse, a nosotros nos duele cuando nos raspamos, cuando nos hacemos algo. Cuánto no más a él que lo clavaron y a Dios que tuvo que haber sufrido al entregarlo para morir por nuestros pecados. Nosotros que lo conocemos no pecamos, pero si alguien se dice cristiano y peca, se convirtió en hipócrita o por compromiso. Así que los que mienten son hijos del diablo, porque él siempre ha pecado desde que fue creado. Ya los que permanecen santos son de Jehová, porque él siempre estuvo firme. Tenemos que amarnos unos a otros, no como Caín. Sus obras eran malas, mas las de su hermano eran buenas y justas, y Caín tenía envidia de Abel, y debido a eso lo mató. Nosotros no tenemos que tener miedo de las personas que nos odian, sino que hay que amarlas, y si nos dicen algo ofensivo que no nos gusta, hay que darle un abrazo y decirle que se bendiga. Eso creará ascuas de fuego en su cabeza, y aunque él quiera decirnos otra cosa en nuestra contra, será de bendición para nosotros. Si odiamos a nuestro hermano, es como que si fuéramos homicidas o asesinos. Nosotros conocemos el amor. Nosotros conocemos el amor cuando Cristo murió por nosotros. ¿Cuál amor se va a comparar con ese? Las personas que tienen muchas bienes no lo pueden conocer porque tienen el corazón ligado a esas cosas. Por eso si ven a un hermano con necesidad, no lo van a ayudar. Eso es lo que hemos estudiado el día de hoy. Ahora vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias porque nos has dado este tiempo para estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser justos y a no odiar a nuestros hermanos. Gracias porque estás con nosotros. Protégenos en el resto del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por haber visto este video, hermanos, y hasta luego.